¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Jubilados, empresarios y trabajadores coinciden en su rechazo a la intención del gobierno de desaparecer de los balances del IES la deuda del Fondo de Salud. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. La deuda que había sido reconocida por más de una década desapareció de los balances en septiembre del 2016. Aquí empezamos. A los sectores tradicionalmente enfrentados en la lucha anual por los salarios, esta vez los une la indignación por lo ocurrido en los balances del IES de septiembre del 2016. Alguien desapareció del Fondo de Salud la deuda de más de 2.506 millones de dólares y quieren responsables. Una vez que lleguemos a quien finalmente dé la orden de eliminar esa cuenta, esa persona tiene que ser responsable de un delito civil y un delito penal. Recuerdan que esa deuda se mantuvo en las cuentas por cobrar del IES al gobierno hasta agosto del 2016. En septiembre firman otro director del Seguro de Salud y otro financiero eliminando la deuda, bajándola a cero. Los trabajadores suponen que hubo orden superior. El gobierno lo ha dicho que porque no hay un reglamento, no puede pagar. Entre los jubilados la indignación no es menor. Ellos están en medio de la polémica, pues se trata de un fondo generado por las atenciones médicas que el IES da a los jubilados, siendo esta una función que por ley le corresponde al Estado. Dijo en una de las sabatinas que no pagará ni 20 centavos. El Estado no tiene por qué pagar la salud o la enfermedad de los trabajadores, de los jubilados, ni de los catastróficos. Son varios sectores que no se explican que sin más se pretenda desconocer una deuda. La directora general del IES no podía de ninguna manera obrar sin autorización del Consejo Directivo del IES para hacer la derivación de auditoría a la Contraloría. Entonces, las cosas no pueden ser manejadas de esa manera. Y mientras restan validez a este desconocimiento de la deuda que no ha sido aprobado por el Consejo Directivo del IES, esperan la resolución de la Contraloría General del Estado, que en varias ocasiones previas ha confirmado que la deuda existe. Solo está por ver la forma de cobro a un gobierno que lucha por desconocerla. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, dice que el gobierno está presto a colaborar con la Fiscalía para esclarecer las denuncias de corrupción del caso Odebrecht y del sector petrolero. Sin embargo, la Fiscalía aún no inicia ninguna investigación, según el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Frente a la lluvia de denuncias en el sector petrolero, en la venta de crudo, en los contratos de Odebrecht, el ministro coordinador de sectores estratégicos asegura que están prestos a colaborar. Recuerden que estos son temas que están siendo investigados por la Fiscalía y es a esa entidad a quien le corresponde, digamos, hacer esa investigación. Sin embargo, no se conoce aún ninguna investigación del fiscal en torno a estos temas de corrupción, aunque tiene a su alcance la información, dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Si la opinión pública todavía no conoce ese listado de personas que recibieron coimas, me refiero a funcionarios gubernamentales entre 2007 y 2016, es o porque no lo solicitaron, o porque si lo solicitaron, lo tienen escondido y no lo muestran. El ministro sostiene que han revisado los contratos, los exámenes de Contraloría y se ratifica que la preventa de crudo ha sido una negociación positiva para el país, dejando de lado la denuncia de Carlos Pareja y Anuseli de que se estarían perdiendo alrededor de $4 por barril. Nosotros lo que hemos hecho es revisar efectivamente los contratos a largo plazo. Creemos que son en general beneficiosos para el país, son contratos que establecen, digamos, al país o le dan la ventaja al país de poder colocar el crudo en momentos como este, donde tenemos una cantidad grande de oferta de crudo, nos permite colocar ese crudo a mejores precios con menor castigo. Para este abogado, el objetivo fundamental del gobierno es pasar la coyuntura político-electoral. Vemos que no hay una voluntad de investigar, sino que vemos que la voluntad es de retardar el tema, es de no permitir que la opinión pública pueda acceder a los listados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Hace pocos minutos, el Pleno del Consejo Electoral aprobó una regulación para prohibir que las autoridades del Estado realicen rendición de cuentas previas a la jornada electoral. Mientras tanto, comenzó el armado del centro de control desde donde se recibirán los resultados del conteo rápido y del escrutinio oficial. Desde allí vamos a tomar contacto con María Gracia Costa para conocer cómo avanza el montaje. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, será aquí donde ya se está montando en uno de los salones del Hotel Marriott el centro de control y mando por parte del Consejo Nacional Electoral. Será en este lugar donde se centralizará toda la información de escrutinio que llegue desde las diferentes provincias y también en este espacio darán a conocer los informes sobre los avances de la jornada electoral. Pero previamente también este día el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, recibió por parte del protocolo de Quito la presidencia y en sesión plenaria definieron varias prohibiciones considerando el calendario electoral. Le mostramos los detalles en el siguiente informe. A 5 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral en pleno aprobó una regulación para que en el periodo de silencio electoral ninguna autoridad del Estado pueda dar informe de labores y rendición de cuentas. Está prohibida la difusión de cualquier tipo de información en medios de comunicación sobre informes de labores, rendiciones de cuentas o gestión por parte de las instituciones y sus autoridades de la función ejecutiva, función legislativa, función judicial y justicia indígena, función de transparencia y control social. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en registro oficial. Mediante un artículo único, esto es lo que especifica el organismo electoral para el periodo de reflexión ciudadana. Sin embargo, el pasado sábado ya el primer mandatario había anunciado que no realizaría enlace ciudadano el día anterior a los comicios. Este es mi último enlace antes de las elecciones, el próximo sábado no habrá, respetando silencio electoral, aunque yo lo puedo dar, Pero la otra vez me criticaron tanto que mejor para que no sufran los sufridores. Además, el Pleno del organismo electoral aprobó este martes los informes para que en total 2 empresas hagan exit poll y 4 conteo rápido. También el CNE realizará su conteo rápido oficial, a más del escrutinio. Esta información se centralizará en el centro de control y mando que empezó ya a ser armado. Hasta el día sábado terminarán de montar todo el equipo informático para que esté disponible ya el centro de control y mando durante la jornada electoral, que además les recordamos será inaugurada en la cima de la Libertad. Este es nuestro informe desde el Hotel Marriott. Siguen ustedes como es en estudios. Una buena tarde. Buenas tardes para ti también, María Gracia. Y a 5 días de las elecciones aún hay desconocimiento ciudadano con respecto a la consulta popular que propuso el presidente Rafael Correa contra los paraísos fiscales. Tras la difusión de los Panama Papers en 2016, la tenencia de capitales en paraísos fiscales se convirtió en un punto a debatir. La temática se ha puesto a consideración en las elecciones del 19 de febrero. Usted este domingo recibirá una papeleta con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Para la difusión de campañas a favor y en contra de la consulta se ha destinado el 2.6% del presupuesto total de propaganda electoral, es decir, $2.8 millones. Sin embargo, en el paisaje electoral poca o nula es la propaganda relacionada con la consulta popular. Partidos afines al gobierno y de oposición han privilegiado la difusión de sus candidatos a la Asamblea y a la Presidencia, dejando en un segundo plano la consulta sobre los paraísos fiscales. Y habría un motivo. Irene Ferruzó, la vocal de la Junta Provincial del Guayas, hace sus interpretaciones. Tal vez ese presupuesto no sería como un presupuesto bastante grande como para hacer una campaña televisiva, por ejemplo. Lo que se traduce en el desconocimiento del electorado sobre este tema a 5 días de las elecciones. Para mí no he escuchado yo esa consulta, no hay propaganda para eso. A lo que es el tema de la consulta popular, no se ha dado mucho lo que es la difusión. La consulta pues está en un segundo plano en este momento, ¿no? Desde lo político se colocan argumentos diferentes. Henry Kronfle, candidato a la Asamblea por la lista 6, dice que el tema de los paraísos fiscales no se resuelve con una consulta. Esto se podía haber resuelto, si es que así lo quería la Asamblea Nacional, en menos de un mes por la propia Asamblea actual. No tenía que ir a esto a un plebiscito en el día de la elección. Por contrario, Viviana Bonilla, candidata de gobierno, asegura que la consulta es indispensable y que sí se le ha dado la difusión respectiva. Lo que tenemos ya prácticamente varios meses hablando del pacto ético y de esta consulta popular. De alguna manera esto es una forma de controlar el dinero de los funcionarios públicos. Ahí no está el pacto ético, está en una justicia independiente y libre y en un sistema de fiscalización permanente. Carlos Acoto, 24 horas.
Con multitudinarias concentraciones y caravanas, algunos de los candidatos a la presidencia de la República realizan ya sus cierres de campaña en provincias. Desde las tarimas hablan de sus propuestas y demás. Veamos. Es Portoviejo, la ciudad elegida por el oficialista Lenín Moreno para su primer cierre de campaña en provincia. A 2 días de que rige el silencio electoral, el aspirante a Carondelet por Alianza País participó en una gran concentración en la que se dirigió a quienes dijo están un poco resentidos con la revolución. No te vayas de la revolución ciudadana, aquí estamos todos aquellos que queremos un país mejor. Desde la tarima, Moreno se refirió a los avances de la reconstrucción tras el terremoto. Por eso no podemos permitir que un aventurero venga a tratar de acabarlo todo. Por otro lado, con una multitudinaria caravana motorizada, el candidato a la presidencia de la República del movimiento Creo, Guillermo Lasso, en compañía de su esposa y del prefecto Paul Carrasco, realizó su cierre de campaña electoral en la capital Azuaya. Gran cierre en Cuenca. Más de 2.000 carros. Lasso reiteró su característica oferta de campaña. Vamos todos juntos por el cambio, por 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Junto a su compañero de fórmula, Mauricio Pozo, la social cristiana Cintia Viteri también encabezó una caravana de cierre de campaña en Esmeraldas. Desde allí envió un mensaje a los electores. Votemos por nuestras familias, para mejorar sus vidas, para devolver la sonrisa, para poder sanar a los enfermos. Esto mientras que Paco Moncayo, el candidato de Acuerdo Nacional por el Cambio, se reunió en la Plaza Otorongo de Cuenca con sus simpatizantes en un evento de cierre de campaña en el que pidió nuevamente se den a conocer los nombres de los implicados en los escándalos de corrupción que han sonado últimamente. Los electores necesitan saber quiénes están en esas listas para evitar que estén entre los candidatos. Otro de los presidenciables que tuvo cierre de campaña en provincia fue el candidato de Unión Ecuatoriana Washington Pesantes, quien en Portoviejo, Manabí, lideró una caravana, tanto que el resto de aspirantes a Carondelet cumplieron actividades regulares, como entrevistas y ruedas de prensa, que fue lo que hizo Dalo Bucarán de Fuerza Ecuador, o recorridos en varios sectores del norte de Guayaquil, encabezados por Iván Espinel de Compromiso Social, Patricio Sugilanda de Sociedad Patriótica. Tuvo reuniones en la sede del partido en la ciudad capital. Luisa María Heredia, 24 horas. Invierno destructor. Este invierno ya registra novedades en Chimborazo. Varios sectores de Riobamba se vieron afectados por una lluvia que duró alrededor de 1 hora y que colapsó calles y alcantarillas. El invierno va aumentando con ciertos periodos de lluvias intensas. El susto que pasaron moradores y transeúntes en el sector nororiental de Riobamba fue al ver que a medida que transcurría el tiempo, la lluvia se iba intensificando, colapsando calles y alcantarillas. Podemos demostrar que el agua estuvo, como ustedes podrán ver, a la altura de más arriba de la bota. Entró bastante, señorita, ya le digo, fue fatal todito esto de aquí. Las lluvias generó inconvenientes en las viviendas y lugares de comercio. Con escobas y baldes trataban de evacuar el agua, que con facilidad ingresaba, y aún más cuando los vehículos circulaban por el lugar. Piden una vez más ayuda a las autoridades. Haga un estudio del alcantarillado de este sector que no abastece para un tipo de lluvias como el que se ha presentado esta noche. En esta ocasión fue peor y todavía hace tiempos también fue lo mismo, señorita. Temen que un evento como este se vuelva a repetir y la afectación sea de mayor gravedad. Al colapsar las alcantarillas, la calle quedó totalmente cubierta de agua y lodo. Por la intensidad de la misma, el auditorio de la Universidad Central también se vio afectado. En el momento que se inunda aquí, este daño ha ocasionado en la universidad que lógicamente se inunde nuestro teatro, provocando graves daños en la infraestructura. Ante las llamadas de emergencia, personal de MAPAR se hizo presente en el lugar, ayudando a la evacuación del agua y la circulación vehicular. Un invierno que generó daños una vez más en esta ciudad. Lastimosamente la cultura de la gente que siempre nos ha venido entorpeciendo los trabajos, que se acumula la basura en los sumidores, no permite la evacuación rápida de las aguas lluvias. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó la cifra de los nombres y apellidos relacionados con el Día del Amor y la Amistad. Por ejemplo, más de 9.300 mujeres se llaman Valentina en el país.
Lo que representa el 14 de febrero se ve reflejado en algunos nombres que se utilizan en el Ecuador. Es así que hay 99 personas que usan el nombre de Eros como el dios del amor. En el año de 1943 se registró una persona bajo el nombre de Cupido, mientras que el nombre de Romeo es utilizado por 557 personas. Los nombres Valentín, Amador, Tesoro y Leal también son nombres usados por los ecuatorianos, sobre todo en las provincias como Guayas, Manabí y Zamora Chinchipe. 9.378 mujeres llevan el nombre de Valentina. En 1903 se registró la primera mujer con este nombre y en el 2015 hubo el mayor número de inscripciones, mientras que 7.341 mujeres se llaman Amada y 17 usan el nombre de Afrodita como la diosa griega del amor. Además, en Ecuador, 2.808 personas están inscritas con el apellido Amores y 447 con el apellido Amoroso, que tiene descendencia en la provincia del Cañar. Andrea Samaniego, 24 horas.